Deuteronomio 1:19. Les pido abran su Biblia en Deuteronomio 1:19. Hemos estado un buen tiempo alabando al Señor de muchas maneras, así que vamos a leer este texto y luego atentos todos al mensaje. Leo y ustedes sigan con su mirada. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Tomen asiento, hermanos. Voy a pedir dos cosas mientras dure la predicación. Primero voy a pedir que cada uno sepa guardar reverencia a la palabra, a este tiempo de predicación. Y segundo, también voy a pedir que si hay entre los hermanos peticiones, porque al final del mensaje vamos a orar por las peticiones, usted las escriba con tiempo y al final del mensaje le comparte a la diaconisa que está en su fila para que la haga llegar la petición al altar y luego todos oremos por las peticiones, porque es el tiempo luego del mensaje para orar por ellas. Así que vamos a hacer de esta manera. Deuteronomio 1:19 habla acerca, y he puesto el título de este mensaje porque es una consecución de lo que hemos estado hablando de la palabra de Dios. Y en la parte final del versículo 19, si ustedes tienen abiertas ahí su Biblia un momento, y llegamos hasta Cades Barnea. Y llegamos hasta Cades Barnea. El tema de esta mañana es la llegada del pueblo a Cades Barnea. La llegada del pueblo a Cades Barnea. Este lugar que menciona la Biblia, Cades Barnea, se encuentra en un lugar limítrofe entre dos desiertos. El desierto de Zin con Z y el de Parán. Cades Barnea entonces se crea, se forma ahí naturalmente como un oasis natural. Es decir, Cades Barnea era un lugar especial, porque allí en Cades Barnea habían tres fuentes, dos menores y una mayor. En medio del desierto habían tres fuentes y había una más grande. Era el lugar que, ¿saben por qué llegó hasta allá todo el pueblo de Israel? Porque la nube de Dios que guiaba su camino se detuvo y descendió al tabernáculo y había que acampar en Cades Barnea, en medio del desierto. Tuvo que acampar el pueblo de Israel y llegó hasta ese lugar. ¿Y qué de especial tiene Cades Barnea para toda la historia de Israel y para tu vida y mi vida? Porque nos vamos a identificar con lo que ocurre en ese lugar. La Biblia dice que en Cades Barnea se asienta el campamento de Israel, se detiene el campamento y en ese lugar en Cades Barnea ocurren, por ejemplo, situaciones importantes. Dice que en Cades Barnea es donde Moisés golpea la roca en lugar de hablarle y desobedece a Dios. Y eso le cuesta a Moisés el no poder entrar a la tierra prometida. En Cades Barnea, donde acampa todo el pueblo, es un lugar donde ahí y en sus alrededores mueren los líderes. En Cades Barnea muere María y luego muere Aarón. Estando en Cades Barnea, también le ocurre a Israel la sucesión del mando.
Y entonces, muriendo Aarón, recibe el mando a su hijo, que tenía que ser sacerdote. Y muriendo Moisés, llevado por el Señor, le sucede en el mando Josué. Y todo esto sucede en Cades Barnea. Y es en este lugar donde llega el pueblo y es el inicio de la decisión. El inicio de la decisión de un pueblo. Y es al llegar al desierto de Parán donde Dios ordena a Moisés y Dios le dice a Moisés: has llegado al límite. Mira, le dice Moisés, de aquí en adelante estás en el límite, parado de la tierra de Canaán. De aquí en adelante estás en la tierra prometida. Ya estás en el límite de la tierra prometida. Y Jehová le dice a Moisés: envía por lo tanto, escoge príncipes, escoge 12 príncipes de cada tribu, escoge a uno de cada tribu, que sumen 12, porque vas a mandarlos a que vean cómo es la tierra. Y en Cades Barnea sucede también esta decisión trascendental en la vida de los israelitas: el ir a inspeccionar la tierra que había prometido Dios. Ahí se detuvo. Y quiero decirte que hasta el lugar donde Dios te ha llevado, donde tú estás posiblemente hoy, es el límite. Tú has llegado hasta el Cades espiritual de tu vida. Has llegado hasta el lugar donde Dios te ha querido llevar. Y de ahí en adelante todo lo que ocurra va a depender de lo que tú desees en Dios. Amén. No sé si siguen la historia, pero quiero que vayan por favor al libro de Números, capítulo número 13. Y desde el versículo número 16, por favor, Números 13, desde el número 16. Dice el texto bíblico que Moisés escoge a los 12 príncipes y les da específicas órdenes. Y les dice: primero, vayan, vean de lo que hay allá. Tienen que salir ustedes y van a ir por 40 días a inspeccionar toda la tierra de Canaán, la tierra prometida. La tierra de Canaán donde había habitado el padre de ellos, que se llamaba Abraham. Abraham, padre de los israelitas, con sus hijos, habían habitado allá en Canaán. Esa era una tierra separada, era parte de la promesa. Lo que quiero decirles es que hasta donde Dios había llevado a Israel era el punto donde en Cades tenían que tomar la decisión para poseer la tierra que les había sido ya prometida. Esa tierra les pertenecía a Israel y tenían que ir a tomarla. Su padre Abraham había estado allí con Isaac. Y miren lo que ocurre entonces en este pasaje bíblico. Moisés les da instrucciones a los 12 y les dice: vayan y vean cómo es la tierra, si es seca o es fértil. Luego les dice: no solamente vean la tierra, sino que también vean cómo es su gente. No solamente vean cómo es su gente, sino que vean cómo son las ciudades. ¿Están en murallas o están abiertas? No solamente vean eso, sino que también noten cómo es el suelo. Vayan y revisen, vayan y vean y hagan toda esa investigación. ¿Cómo es? Estoy en el versículo número 20 de Números 13. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril, si hay árboles o no. Y tráiganme un fruto, tráiganme algo de allá, traigan un fruto de la tierra. Y dice que era el tiempo de las primeras uvas.
de manera casual, el tiempo de las primeras uvas para ellos es entrando el mes de agosto, donde estamos ahora casualmente, entrando al mes de agosto. Habían 3 tiempos: agosto, septiembre, octubre, las 3 recogidas de los tiempos de los frutos. Pero entrando a agosto es el primero. Y le da esa instrucción y le dice también Moisés, a ver, para ir allá 40 días, ustedes se van a ir con esa misión y lo primero que van a hacer es pasar de este desierto. Salgan de Kadesh y lo primero que van a encontrar es el Negev. El Negev, al igual que el alrededor de Kadesh, era desierto, pero en el Negev empieza una geografía diferente porque empiezan las montañas. Y en el Negev habían montañas hasta una alta donde había una ciudad que se llamaba Hebrón, la ciudad de Hebrón. Y Hebrón tenía una característica, es que en Hebrón habitaban gigantes. Gente de tamaño más grande que lo normal, que el promedio. En Hebrón, en esa montaña arriba, cerca de 900 metros sobre el nivel del mar, en Hebrón habitaban gigantes y hasta allá tenían que llegar los espías. Descendientes de Anac, tierra de gigantes, y tenían que pasar por ahí. Y tenían no solamente que subir a la montaña, sino que luego bajar, volver al Negev e irse hasta el borde con el mar Mediterráneo. Y luego volver a bajar y subir hasta la parte más alta hacia el norte. Tenían que ir todo ese territorio los espías. Los que estaban con la misión de ir a revisar la tierra. Mientras ellos van, el pueblo se quedó en Kadesh Barnea. Se quedó el pueblo en Kadesh Barnea y los 12 príncipes van e investigan la tierra. Quiero que sepan algo, hermanos. Luego de salir de 400 años de esclavitud en Egipto, escuchen bien, apenas habían pasado 2 años y 4 meses. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, el tiempo que habían tomado hasta llegar a Kadesh Barnea era apenas 2 años y 4 meses. Estando Israel en medio de los egipcios, viviendo en un lugar apartado, en la ciudadela de Gosén o en el territorio de Gosén, ahí vivían los israelitas. No convivían con los egipcios, pero ahí vivían con los israelitas. Quiero decirles, con todo este antecedente, que cuando salen estos 12 varones y regresan con el informe, algo ocurre. Y quiero que vayan en la Biblia, por favor. Lo que dice la palabra en el versículo número 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y muestran entonces los 3 frutos. Muestran entonces el fruto de la vid con una rama de sarmiento muy grande. Muestran el higo y muestran también las granadas. Muestran los 3 frutos que cogieron. Y entonces todos quedan sorprendidos. Oh, hemos visto 2 años y medio puro desierto, y después de 2 años y 4 meses vemos esos frutos. ¡Qué alegría, hermano! Porque allá está buena la cosa. Allá sí vamos a poder sembrar y cosechar. Y la gente se alegra y dice: gloria a Dios, qué bendición. Qué bueno es eso. Vamos allá. Pero los que estaban ahí hablando luego de 40 días que regresan y dicen: un momento, dicen. Pero ¿saben qué? No se alegren mucho.
¿Saben lo que pasa? Es que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Los que están viviendo ahí son fuertes. Luego dice, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Bueno, hasta ahí usted dice, bueno, son fuertes, las ciudades grandes y fortificadas, pero algo más. Y los que están viviendo allí, las personas, los que vimos allí, son hijos de Anac. Y cuando la gente de Israel escuchaba hijos de Anac, eso era como quien dice ver oído del cuco. Hijos de Anac era escuchar de gigantes. De gigantes. Estos hijos de Anac fueron los padres, abuelos de un gigante llamado Goliat. Fueron las raíces de Goliat del que enfrentó a David. Porque David y Goliat todavía no habían nacido para esta época. Y entonces los israelitas escuchan todo, ven el fruto y dicen, bueno, fortificados y bueno, hay gente. Ay, pero gigantes, gigantes, hijos de Anac. Eso era una cosa para ellos de susto. Hijos de Anac. Y entonces ahí ya no les gustó a los israelitas y dijeron, a ver, estamos aquí en Kadesh, algo hay que hacer, hasta aquí nos trajo Dios. Estaban en el límite y ahí se detuvieron. La nube se detuvo ahí y ahí estaban. Y también dijeron, ¿saben qué? Allá están encumbrados esos gigantes. Si queremos ir a conquistar esa tierra, los gigantes resulta que viven en la montaña. Viven en Hebrón y allá dominan esos gigantes y allá están y a nadie le gustó. Y entonces ocurre algo en ese momento. Cuando estamos hablando entonces, en medio de ese discurso, en el versículo número 30 de Números capítulo 13, entra a escena un personaje llamado Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Se armó el alboroto en el pueblo porque no solamente era bueno el fruto, sino que ahora había gigantes. Y las personas, a pesar de ver las bendiciones que les esperaban, los israelitas, a pesar de ver todo lo que venía adelante, que podían cosechar allá, a pesar de ver todo esto, tuvieron temor a lo que oyeron de los que hablaron. Pero se levantó uno. Y quiero decirles a ustedes que siempre en tu familia y en tu casa debe haber siempre uno que desee hablar la palabra de Dios. Al menos debe haber uno que promueva la fe en medio del hogar. Al menos debe haber uno o una que siempre tenga la palabra de Dios en su boca. Dice la Biblia, el versículo número 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Estaba Moisés y Caleb sale y toma la iniciativa y dice, silencio, silencio, cállense, dejen de murmurar, silencio. Y Moisés estaba ahí escuchando, pero Caleb se levanta y dice, silencio, dejen de hablar, israelitas, no tengan temor, dejen de murmurar, silencio. Y mandó a callar a todos los que estaban ahí. Ese uno que es Caleb, que se levantó en ese momento y que manda a callar, ese uno debe ser como uno de nosotros en medio de tanta incredulidad en la familia. Yo no sé si en su familia, en su casa, aún donde usted vive, no quieren orar. No sé si en su casa no quieren leer la Biblia, no quieren hacer el culto familiar. No sé si en su casa no quieran venir a la iglesia, pero debe haber uno o una que sí desea hacerlo. ¿Quiénes son esos que desean hacer la voluntad de Dios? Alaben a Dios. Yo soy, Señor, diga. Yo soy el que desea hacer tu voluntad. A su nombre, gloria.
¿Por qué Caleb se levanta? Quiero decirles algo. Caleb era de la tribu de Judá. ¿Saben algo? Sobre Caleb había inclusive una historia, porque de Caleb se dice que él venía y que su padre no era de una raíz propia de Judá, sino que era cenezeo. Caleb era cenezeo, es decir, más apegado a la familia de Esaú. Sin embargo, escuchen bien, él era contado entre los de Judá. Él fue contado entre los de Judá. Es decir, que en el origen había algo que pesaba sobre Caleb que no era propio de Judá, pero fue contado. De la misma manera, tú y yo no somos hebreos ni israelitas. Fuimos tomados por Cristo y somos injertados como hijos de Dios. Y así como Caleb se levanta como uno con gran fe, así tú y yo, hombre y mujer de Dios, así los muchachos que vienen acá a los cultos juveniles y que tienen padres que no conocen a Cristo. Sin embargo, hay muchachos que son como ese Caleb que deciden hacer la voluntad de Dios. Dios los va a prosperar y los va a bendecir. Quiero decirles algo más, hermanos. Recuerden que Israel venía saliendo 400 años de Egipto. ¿Qué hacía Israel? Los israelitas, quiero decirles para que vean la complicación de ellos. Caleb y los israelitas no tenían Biblia. Escuche bien, no había Biblia, hermano. ¿Y qué vamos a cantar los salmos? Vamos, no había salmos. Ellos vivían y no estaban los salmos todavía escritos. ¿Cuántos años vivieron en Egipto? 430 años. ¿Y qué escuchaban en Egipto? Escuchaban puras canciones a los ídolos. Sabían de idolatría. Veían cómo se quemaba incienso aromático a los ídolos, cómo se llevaban ofrenda a los ídolos. 400 años viendo todo eso. ¿Y qué alabanza? Vamos a ver el himnario de alabanzas de esa época de Israel. Y no había himnario. Si Moisés y María los escriben cruzando el Jordán. Pero ¿saben qué? No tenían nada de eso. ¿Cómo así Caleb? ¿Cómo así Caleb se atreve a decir las palabras que pronuncia? Vayan al versículo número 30, donde Caleb dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. ¿Cómo así Caleb dice esto, hermanos? ¿Cómo así Caleb presenta este mensaje? Si no había en él, no había himnario, no había salmos, no había Biblia. Pero ¿saben lo que sí había visto? Caleb había visto cómo el mar se abría, el mar rojo se abrió por el poder de Dios. Caleb vio cómo de manera milagrosa en medio del desierto la nube les cubría en el día del calor y por la noche les daba abrigo contra el frío. Y cómo ese resplandor de la noche hacía que las bestias del desierto se vayan. Porque Caleb, a pesar de no tener todo lo que nosotros hoy tenemos, Caleb había visto el poder de Dios y le bastó una sola manifestación del poder de Dios para saber que el Dios en quien él había creído, que era Jehová el Todopoderoso, era capaz de tirar abajo a todos los gigantes. En el nombre de Jesús, hoy nosotros somos como Caleb, injertados en medio del pueblo de Dios. Tú y yo no somos de Israel, pero hemos sido injertados y el que lo hizo fue Cristo. Y nos mete como un pueblo victorioso. Y podemos decir las mismas palabras que Caleb, porque nosotros somos más poderosos que los gigantes. ¿Y qué gigantes? ¿Qué gigantes tú enfrentas? ¿Qué gigantes? ¿Qué descendientes de Anac? Descendientes de Anac significa cadenas generacionales de pecado. Hay muchos de los cristianos que todavía creen que han heredado algo, y es verdad, científicamente dicen que
los genes se heredan, está demostrado. Pero cuando uno viene a Cristo, ha sido limpiado, perdonado, hecho nuevo, nueva criatura en Cristo. Dice la Biblia, lo pasado quedó atrás porque Cristo lo perdonó. Y todo es hecho nuevo. Cuando tú vienes a Cristo, toda maldición generacional en el nombre de Jesús es quebrada, se corta. No hay cadena que te ate a maldición generacional, porque en Cristo somos liberados. ¿Quién dice aleluya? A su nombre gloria. Somos librados entonces. Y toda incredulidad, hay gigantes que se levantan como incredulidad de que será Dios que me ayude. ¿Será quizás Dios que se acuerda de mí? Y se levantan gigantes que tú no quieres enfrentarlos. Se levantan gigantes como odio en tu vida. Hay un odio ya metido en ti y que tú dices, no puedo, yo no puedo. Es verdad, tú no puedes, pero con el Señor Todopoderoso sí puedes. Hay gigantes en tu vida que se empiezan a levantar como el temor. Y tienes temor de la noche. Y tienes temor de que te puedes morir ya mismo. Y tienes temor de que algo va a pasar. Ay, y si lo que le dijeron a mi hijo. Y si lo que le dijeron a mi papá. Y si lo que le dijeron a mi esposo, a mi esposa. Y hay un temor y se empieza en tu mente. En tu mente se empiezan a formar cadenas que te atan al temor, pero en el nombre de Jesús esos gigantes caen. También el orgullo en nuestra vida, el orgullo de creer que nosotros nos valemos por nosotros mismos. ¿Dónde están los varones? Digan amén los varones. Varones, su habilidad y mi habilidad no sirve de nada. El que te da fuerzas es el Señor Todopoderoso. No nos creamos suficientes que porque trabajamos Dios nos provee. Dios no te provee de esa manera. Él tiene misericordia sobre tu vida. Porque aunque tú no tengas trabajo, Dios te va a proveer de manera sobrenatural. Así que desecha todo orgullo. No quieras resolver tú solo las cosas, varón. Y lo mismo a las mujeres. No sean orgullosas también porque se vuelven como gigantes y no se quieren someter a la voz del esposo. Sométanse a la voz del esposo y juntos sométanse a Dios. Y destruyan toda fortaleza de orgullo, aun que el esposo no quiere perdonar a la esposa y viceversa. Si tu esposo te ha quitado la palabra, llénalo de amor. Porque Dios es amor y es la manera en que tu esposo va a ver que le amas y que Dios ha llenado de amor tu vida. Ahí hay pocos amén, ¿verdad? No les gusta, no nos gusta, ¿verdad? Gigantes como la ira, que no dejamos la ira y ahí está metido. Gigantes como los resentimientos. Mejor no pregunto cuántos resentidos hay. Los resentimientos son gigantes y no queremos perdonar. No queremos olvidar y se vuelven los gigantes. Pero ahora la palabra dice, vamos a la palabra de Dios, adelante el versículo 30 al 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Saben qué? No estaban diciendo mentiras. Ese pueblo era más fuerte que ellos, era más grande que ellos. La diferencia es que ellos estaban solos, pero Israel estaba con el poder del Dios Todopoderoso. Es verdad que todas estas cosas, la ira, el orgullo, el resentimiento, es más poderoso que ti. Y aún la herencia familiar, los genes, son más poderosos que ti. Pero tú en Cristo recibes nueva fuerza. Tú en Cristo eres nueva criatura. Y tú en Cristo eres más que vencedor, dice la palabra.
y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, porque decían: vimos también allí gigantes que tragan a sus moradores, y todos ellos son de gran estatura, raza de gigantes, y nosotros éramos a su parecer como langostas, como nada. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios aquí? Se levanta Caleb y dice: no se preocupen, porque el que va a pelear por nosotros es el mismo Jehová Dios Todopoderoso que se nos presentó en el monte Sinaí. Es el mismo que empezó a moverse con su nube de fuego en la noche y sombra durante el día. Es el mismo que llena de gloria el tabernáculo. Dios es el que pelea por ti. Iglesia, tú has sido injertado por Cristo en la familia de Dios, y hoy eres poderoso más que todas estas cosas porque Cristo te escogió. Siéntete feliz de que Cristo te ha llamado. Hay algunos que, como los 12 espías, aparece Caleb. La historia también dice que se levanta Josué, el otro varón. Y la historia dice que estos dos, ocurre que en Cades Barnea, cuando regresan los espías a ese lugar, a partir de ese momento, ¿saben lo que pasa? La historia de la Biblia dice que a partir de Cades Barnea, luego de 2 años, 4 meses, si Israel hubiese caminado desde Egipto hasta Cades Barnea, en una marcha sin parar, seguramente parando y haciendo más de 40 paradas que hicieron, les hubiese tomado 4 meses en llegar hasta la tierra prometida. 4 meses. 2 meses de bajada hasta Sinaí y 2 meses de subida desde Sinaí hasta Cades Barnea. Pero como en Sinaí, en el monte de Dios, se quedaron 2 años recibiendo la instrucción, 2 años, a ellos les toma 2 años con 4 meses llegar hasta Cades Barnea, límite de la tierra prometida. Pero saben que a causa de la incredulidad y de la murmuración de todo el pueblo, a Israel le tomó 38 años más poder entrar a la tierra prometida. Es decir, 40 años deambulando en la zona de los desiertos alrededor de Cades Barnea. Deambulando 38 años pastoreando ahí en los alrededores de Cades Barnea. A causa de la incredulidad. En esta mañana Dios envía su palabra y por eso el mensaje, el título es: un pueblo que llega a Cades Barnea. Es el lugar de tu decisión. ¿Quién dice gloria a Dios? Cades Barnea es el lugar de tu decisión, de la decisión que tú tomes. Si creerle a Dios, a quien al menos le viste una vez. Quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos de ustedes al menos han visto un milagro de Dios en su vida? ¿Quién dice amén? Suficiente, hermano, suficiente. No esperes ver más porque Dios ya lo hizo por ti. ¿Qué esperas ver más? Si Dios ya lo hizo en esa situación personal en tu vida, Dios ya te tocó. Estás en el límite, has llegado al límite. Tienes que recibir las bendiciones, pero no te dejes llenar de lo que los otros dicen, del temor, porque contigo va el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el fuerte, el poderoso. Entonces la palabra, quiero que vayan a Mateo capítulo 11, versículo 28. Posiblemente cuando llegaron a Cades Barnea, luego de 2 años, 4 meses, más de 20 paradas hasta ese momento, posiblemente muchos ya estaban cansados. Muchos de los que estaban ahí
estaban cansados. Pero el consejo y el consuelo de Dios es que si hoy tú estás aquí y dices, hermano, yo estoy ya cansado, ya no puedo, hay gigantes alrededor mío, no voy a poder con esos gigantes, de verdad, hermano. No me lo diga a mí, dígaselo al Señor y a ver qué le responde Dios. Cristo dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Estoy leyendo según la Nueva Versión Internacional. Lo que está diciendo Cristo para ti, iglesia, cual fuese tu edad, lo que estoy diciendo es que Cristo nos ofrece un consuelo similar como el que hubieses tú enfrentado en Cades Barnea. Cristo dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y les daré descanso. Carguen con mi yugo. ¿Saben lo que significa? Carguen con mi yugo significa, el yugo era como un palo que unía los toros que llevaban el arado. Y había algo en el yugo, que para que los toros tengan equilibrada el peso de arar la tierra, porque eso les unía por los cuernos y venían unas correas hasta el final del toro y ahí estaban lo que se clavaba en la tierra y araban la tierra, y el yugo unía a los toros por los cuernos. Cristo dice, mira, ven y enyúgate conmigo. Y era cierto para todos los agricultores que tenían que poner 2 toros del mismo tamaño para que el yugo esté horizontal y la carga se reparta. Pero Cristo dice, mira, yo sé que tú no puedes, que tú estás cansado, pero enyúgate a mí, yo soy más que ti y yo voy a llevar todo el peso de lo que en adelante tienes que hacer. No sé si me entienden, hermano. Cristo dice, enyúgate a mí. No importa, yo soy mayor, yo soy el que te viene a salvar, el que te trae la palabra de sanidad. Yo soy el que da descanso a tu alma. Enyúgate a mí, ven a mí, dice Cristo. Yo voy a llevar todo el peso. Tú vas a estar solamente junto a mí, no vas a hacer nada, tú solamente quédate aquí junto a mí, dice el Señor Jesús. No te muevas de donde estás, quédate a mí, dice el Señor. Esa es la palabra que está aquí. Y cuando tú te enyugas a Cristo, entonces hayas descanso, porque el buey, el toro que era más pequeño, no hacía nada, no tenía carga, todo lo hacía el buey más grande. Cristo es el que lleva todas nuestras cargas. ¿Quién dice gloria a Dios? El que lleva todo el peso de tus problemas. ¿Por qué lo llevas? Enyúgate a Cristo. Lo único que te dice Cristo, echa sobre mí tu carga. Dice Cristo, yo llevo el yugo pesado, yo llevo toda la carga, pero tú quédate aquí al lado mío, anda conmigo, dice el Señor. No te vayas, no te abras, enyúgate a mí, dice el Señor, y encontrarás descanso para tu alma. Iglesia, enyúgate a Cristo y encontrarás descanso para tu alma. Ponte de pie.